Gracias a Dios, queridos hermanos, que podemos a través de estos medios una vez más poder estar juntos aun cuando estamos en confinamiento. Dios ha sido bueno. Bienvenidos a este servicio dominical. Les damos un cordial saludo en el amor de Cristo nuestro Señor. Nos alegra encontrarnos con ustedes a pesar de todo el desafío que estamos viviendo. Pero seguimos confiando en la protección del Señor. Quédese con nosotros durante esta transmisión de este culto especial. El Señor va a tocar nuestras vidas. Y con ese gozo, con esa alegría, vamos a dar paso a nuestro ministerio de alabanza con la primera canción. Porque solo dependemos de ti, Señor. Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento. Nos gozamos en tu presencia. Como en un sueño, tú llegaste y me saliste al encuentro y me diste un amor tan sincero, tan verdadero. Me llegó al corazón el sonido de tu voz y ahora veo que te has convertido en lo que dependo, lo que nunca tuve y ahora tengo y hasta me sobra. Ahora tengo amor de más, que lo iba a imaginar. Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento, como un atardecer sin el rojo en el cielo, como las flores de primavera en invierno. Porque yo de ti dependo, sin ti me pierdo, me alimento de tu aliento. Tienes la llave que mi alma abre. No existe nadie que te compare. Nos seguimos gozando en tu presencia. Como una barca que se hundía sola sin esperanza. Lo había intentado todo y nada, no funcionaba. Cuando escuché tu voz, la tormenta terminó y ahora veo que te has convertido en lo que dependo, lo que nunca tuve y ahora tengo y hasta me sobra. Ahora tengo amor de más, que no iba a imaginar. Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento, como un atardecer sin el rojo en el cielo, como las flores de primavera en invierno. Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento, como un atardecer sin el rojo en el cielo, como las flores de primavera en invierno. Porque yo sin ti me pierdo, sin ti me pierdo, me alimento de tu aliento. Tienes la llave que mi alma abre. No existe nadie que te compare. Te alabamos. Porque yo sin ti me pierdo, sin ti me pierdo, me alimento de tu aliento. Tienes la llave que mi alma abre. No existe nadie que te compare. No hay nadie como tú, Jesús. Te exaltamos. Tú eres digno de alabar, porque yo de ti dependo. Con la generosidad que el Señor nos da en nuestro corazón,
Una vez más, vamos a darle a Él de lo que le corresponde, de lo que Él le ha dado, de lo que usted ha recibido. Quiero invitarles a orar esta mañana y vamos a clamar al Señor con fe para que Él bendiga específicamente en este tiempo las finanzas. Oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, gracias Jesús, gracias Padre Eterno, Creador del cielo y de la tierra, el Señor de señores. Gracias por tu provisión. En esta mañana te decimos con nuestro corazón, gracias por ser tan fiel y por mostrarnos tu amor en cada paso de nuestras vidas. Dios, bendiga las economías de cada uno de nuestros hermanos, bendiga las familias, bendiga a los niños, jóvenes y adultos, Padre, y ayúdeles en cada desafío económico también. Gracias, mi Jesús, en tu nombre, amén. Entréguele al Señor, querido hermano, esta mañana lo que usted tiene, lo que ha preparado en su corazón. Vamos a darle al Señor con alegría, vamos a darle a Él con todo el gozo. Vamos a depositar en su alfolí o va a hacer las transferencias también a la cuenta de la iglesia. Queridos hermanos, que el Señor les provea cada día. Vamos a dar paso en este momento a nuestro pastor, quien trae la palabra del Señor. Tengo el gusto de compartir con ustedes el mensaje de este día, un mensaje que espero que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que sea Dios mismo hablando, que sea el Señor mismo tocando esas partes muy íntimas de nuestro corazón, que todos necesitamos siempre ser ministrados por nuestro Señor. Así que confío en que usted está preparando su corazón, disponiendo su mente, haciendo también con su familia ahí un tiempo especial para escuchar la palabra del Señor. Entonces vamos a compartir esta mañana este tema, lágrimas de fe. Y quiero introducirme en el tema porque quiero llevarle a cómo surgió el título, porque el contenido pues el Señor me lo ha estado dando tiempo atrás, pero el título del sermón fue curioso porque en estos días yo estaba cocinando en la casa, preparando los almuerzos. En la mañana pasamos con nuestros hijos, ellos se conectan a las clases virtuales. Yo estoy haciendo diferentes cosas y también acompañándoles obviamente en el tiempo de sus clases, de sus tareas y también, como muchos de ustedes, cocinando. Así que estaba este día, lunes y martes, teníamos en el menú coincidió usar la cebolla. Quizás algunos van a necesitar que explique mejor qué es cebolla, porque algunos, según el país, pues tenemos diferente apreciación de la cebolla. Al menos en nuestro país tenemos la cebolla larga, que es la blanca, y también la cebolla pequeña, redonda, que le llamamos la cebolla colorada. Pero me tocaba cocinar con la cebolla colorada y desde niño siempre he evitado esa cebolla, pero esta vez lunes y martes me tocó llorar. Y bueno, ¿quién no ha llorado por picar un poco de cebolla? Y yo estaba picando ahí en mi casa en el almuerzo, entonces mis hijos me ven el primer día y dicen: papi, deje de llorar, ¿por qué está llorando, no? Y entonces estoy explicando lo que está pasando. Soy muy sensible a la cebolla, entonces rápidamente mis ojos lagrimean. Y ahí en ese día pues comencé a pensar, sí, es un tema que necesitamos tratar en la iglesia, el saber llorar. No solamente llorar, porque eso puede resultar muy fácil, sino el saber llorar. ¿Qué dice la palabra respecto a llorar? Que cómo Dios puede también ministrarnos en tiempos difíciles, y los tiempos que estamos viviendo son históricos, son críticos, son tiempos muy, muy preocupantes, ¿no? Entonces, de seguro, usted también ha llorado, y no solamente por la cebolla en estos tiempos, sino también le ha tocado llorar por situaciones que hemos tenido que pasar: la pérdida de un trabajo, la enfermedad de algún ser querido, el verlo en un hospital, el no tener el dinero suficiente para hacerlo atender. Muchos de nuestros hermanos de estos tiempos también se han contagiado y ha sido una lucha difícil, una lucha complicada. Y en este tiempo de pandemia pues hemos llorado, de seguro usted ha llorado, y si no pues le bendigo, pero no significa que no vaya a tener que algún momento de tener que derramar algunas lágrimas. En mi caso como ministro pues he llorado por situaciones familiares, pero también por situaciones ministeriales, situaciones de la iglesia, y es que no, me duele, me conmueve ver al mundo, a la humanidad siendo azotada, siendo sometida por todo lo que estamos viviendo acá, pero también soy sensible a lo que está pasando con las familias de la iglesia.
No es fácil recibir un mensaje, una llamada, una noticia de que tal hermano, tal familia, tal persona está contagiada, está enferma, está mal, no tiene dónde ser atendido, que han visitado diferentes casas de salud, pero no se encuentra un espacio, que no hay para el oxígeno, que el oxígeno cuesta tanto, que le ofrecen para tal semana, que le ofrecen en tanto de dinero. Situaciones como esas pues sobrepasan lo que uno puede estar dispuesto a resistir en un tiempo como esto. Así que nos conmueve también ver sufrir a la gente. Nos conmueve saber que hay hermanos, hijos, hijas de Dios sufriendo en una cama de un hospital. Y en ese sentido pues yo me identifico con Lamentaciones capítulo 2 versículo 11, donde el profeta dice: lloré hasta que no tuve más lágrimas, mi corazón está destrozado, mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Increíble, ¿sí? Es como que lo hubiese escrito el profeta ayer, ¿sí? O hoy en la mañana. No tuve más lágrimas, mi corazón está destrozado, mi espíritu se derrama de angustia al ver la situación desesperada de mi pueblo. Los niños y los bebés desfallecen y mueren en las calles. Esto está en Lamentaciones 2:11. Y eso es lo que yo puedo decir que me ha caracterizado este tiempo a mí, el peso del sufrimiento de la familia, de los hermanos, de los amigos, de los conocidos. Pero tal vez usted se identifica con los siguientes otros pasajes que hablan de otras situaciones, otros aspectos que podemos estar pasando y que sí, nos duelen mucho y que tal vez a usted le ha generado una vida muy dolorosa, ¿no? Mucho llanto. Por ejemplo, dice Job 16:20, mis amigos me desprecian y derramo mis lágrimas ante Dios. Sus amigos le están despreciando, no le están entendiendo, le están juzgando, están buscando hallar culpa en él para encontrar una causa de su mal. Y es que a veces somos mal comprendidos aún por nuestros propios amigos y nos duele, y quizás ese sea tu caso. Tus amigos, quienes deberían estarte apoyando, quienes deberían acompañarte, quienes deberían estar preocupados por ti, pues se han olvidado o simplemente te están juzgando. Y tal vez ese sea el caso. Otro caso puede ser el del Salmo 6, versículo 6. Estoy agotado de tanto llorar, toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas. Porque hay personas que en el día no lloran, hay personas que en el día toman fuerzas y logran pasar las horas del día y cumplir con sus actividades, pero llega la noche y solamente ellos saben cómo es esa noche de llanto, de lágrimas, por recuerdos, por palabras, por situaciones que están enfrentando, porque por un día más pudieron dar de comer a sus hijos, pero no saben si mañana habrá comida. Por una semana más se pudo tener algo de dinero para cubrir las necesidades básicas, pero no se sabe lo que va a venir en adelante. Y quizás ese es tu caso. Las noches son noches de lágrimas, de llanto. Otra situación que puede identificarte a ti puede ser el Salmos 42:3. Día y noche solo me alimento de lágrimas. No solamente llora la noche, sino todo el tiempo. Me alimento de lágrimas día y noche, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? No que eras cristiano, no que todo te iba a ir bien, no que el Señor te iba a proteger, no que ninguna arma forjada contra ti prosperaría, no que ninguna peste tocaría tu casa. Te va mal, ¿sí? Así que en el día y en la noche estás sufriendo, estás lamentando. Quizás no hay lágrimas físicas, pero en tu corazón tú sabes cuánto dolor, cuánto llanto se está dando en ese momento, y encima se están burlando de tu fe. Encima te están minimizando, te están haciendo aún un bullying laboral, un bullying familiar, porque por causa de tu fe, porque tú creías, porque tú creíste, pero las cosas no están saliendo bien. O tal vez te identificas con Eclesiastés 4:1, donde dice: además observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Esta es ya una situación de alguien que ve el mundo, la sociedad en general. Dice: observé todo lo que sucede bajo el sol, vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Es que si echamos una mirada a nivel mundial, pues nos duele ver cómo los gobiernos no gestionan bien, cómo gente se aprovecha del poder, de la política, cómo es que hay favoritismos aún con el tema de la vacunación, cómo es que se reparte
descarten aún instituciones de gobierno que deberían estar sirviendo y se convierte en una fuente de riqueza personal, duele. Y hay quizás personas como tú, como yo, que no solamente nos duele, sino que derramamos lágrimas porque vemos que nadie los defiende. Quisiéramos poder hacer más, quisiéramos poder ir y tomar decisiones, pero nos sentimos impotentes. Y quizás la última situación puede ser algo que te identifique a ti con lo que estamos viviendo. Dice Jeremías 9:1: si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Dice aquí el profeta que si su cabeza fuese una laguna y sus ojos una fuente de lágrimas, pues no pararía de llorar por la situación en la que el pueblo de Dios estaba pasando este momento. Él lo dice, ha sido masacrado. Y creo que aún lo que estamos viviendo se asemeja a una condición como esta. Un pueblo masacrado, un pueblo golpeado, un pueblo afligido por todo lado, por donde caminemos, por donde estemos, escuchamos, miramos situaciones de dolor, gente sufriendo, gente llorando, y aún entre cristianos pues también encontramos situaciones lamentables como estas. Quiero entonces esta mañana hablar de lágrimas de fe, porque es una base, un fundamento clave de nuestra vida cristiana de aquí en adelante, no solo por la pandemia, sino en todos los años que nos toque vivir. Mientras estemos en esta tierra tenemos que saber llorar bíblicamente, tenemos que entender qué es lo que Dios piensa de mi sufrimiento, de mi dolor, de lo que estoy pasando, de lo que estamos viviendo. Así que quiero compartirte los siguientes puntos importantes que espero que Dios esté usando para ministrar tu vida. Número 1, llorar es natural, pero hay que tener cuidado de no vivir llorando, ¿sí? Es más que comprobado que todo ser humano necesita llorar, debe llorar. Algunos especialistas dicen que al menos debemos llorar 2 veces al año, por salud, ¿sí? Por sacar cosas, por no guardarnos sentimientos, emociones, vivencias, al menos llorar 2 veces al año. Entonces llorar no es del todo malo y de hecho es una facultad que Dios le dio al ser humano. Pero el problema es pasarnos llorando, ser personas tan sensibles, tan frágiles, que a la mínima situación, a la mínima palabra, a la mínima mirada, a la mínima acción de alguien, ya nuestro corazón se derrite y comenzamos a perder nuestro buen estado de ánimo y comenzamos a alterarnos, a cambiar, a deprimirnos, a frustrarnos. Hermano, como creyentes debemos saber que las lágrimas son parte de la vida. El llanto, querramos o no, tendremos que pasar por situaciones que nos harán llorar, sea situaciones lamentables de tristeza, de enfermedad, de pérdida, como también situaciones del propio desarrollo de la vida, ¿sí? Como cuando se casa alguien, ¿sí? Para algunos es alegría, pero para los padres suele ser un momento de dolor, una pérdida. Están sufriendo este momento, el desprendimiento emocional, afectivo de su hijo o su hija. Entonces vamos a llorar por situaciones aún que son propias de la vida, pero nos van a causar dolor. Pero el problema es vivir llorando, y eso significa dejar que las lágrimas o lo que estoy sintiendo me domine, que el hecho de que lloré 1 hora, media hora, 5 minutos cambie o me indisponga para no ser la persona que Dios quiere que seamos. He conocido a gente que ha llorado y ha dicho nunca más amaré a alguien, ¿sí? Fue traicionado, quizás jugaron con sus sentimientos, les hicieron promesas y de pronto después de un momento de llorar dice, pues no volveré a derramar una lágrima por ningún hombre, por ninguna mujer. Cierro mi corazón, a nadie le entregaré mi vida. Y esas lágrimas te condujeron no a un desahogo de tu dolor, sino a un endurecimiento de tu corazón. Entonces llorar es natural, pero no justificamos vivir llorando, y peor aún que las lágrimas, el llanto domine, te indisponga o sentencia tu vida, porque también hay gente que ha sufrido por causas buenas y luego de sufrir por causas buenas simplemente se vuelve una persona desinteresada. Dice, pues yo quise ayudar en iglesia, yo quise servir, yo quise apoyar al reino, yo estaba ofrendando, yo estaba diezmando, pero ahí está, miren cómo me trataron, miren lo que hicieron conmigo, lo que hablaron, lo que dijeron, cómo me juzgaron, cómo me abandonaron, y comenzamos a tener razones humanas, y luego de un momento de llanto pues nos levantamos y decimos, pues bueno,
Yo quise servir, pero Señor, la iglesia no es perfecta. Así es que, bueno, voy a dejar el ministerio. Y entonces la gente deja el ministerio. Por eso, quédate con nosotros el resto de este mensaje para que podamos ir comprendiendo mejor cómo Dios puede ministrarnos aún en los momentos de dolor. Porque si llorar es humano, natural, también llorar es bíblico. En la palabra de Dios hay muchos pasajes, muchos ejemplos que vienen a ser propios y necesarios que los estudiemos para comprender mejor el tema. Porque si llorar no fuese bíblico, entonces estarían mal muchos pasajes. No debería haber tantos versículos que hablen de cómo Dios conoce nuestras lágrimas, de cómo Dios escucha nuestro dolor, de momentos que vivieron grandes hombres de la fe, pero que tuvieron que llorar. Así que llorar sí también tiene que ver con el aspecto divino. Punto número 2. Solo cuando estemos con el Señor en la eternidad dejaremos de llorar, ¿sí? Así que mientras estemos en esta vida, estamos expuestos, no somos inmunes. No podemos garantizar ni podemos predicar un evangelio que nos habla de una felicidad donde hay ausencia de lágrimas. No, vamos a tener que ser probados. La semana pasada veíamos eso, ¿no? Cuando Dios retira un poquito de la barrera de protección y somos zarandeados y somos tocados por una enfermedad y nos viene la crisis económica y nos vienen las injusticias y aún sin haber pecado estamos sufriendo. Entonces debemos entender que mientras estemos en esta vida debemos también estar capacitados, aptos para saber hasta cuándo puedo soportar, y aunque debemos de entender que aunque vivamos 50, 80, 100 años, vamos a estar expuestos a tiempos difíciles y solamente dejaremos de llorar cuando estemos allá con nuestro Señor. Cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia, pues nos llevará a un lugar donde ya no va a haber dolor. Dice la palabra en Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿sí? Entonces en esta vida seguiremos llorando, más, menos y cada vez menos, si así Dios lo quiere, pero terminaremos y no habrá más lágrimas cuando estemos con el Señor para siempre, porque Él va a enjugar nuestras lágrimas. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, porque todo habrá pasado. Pero seguirá habiendo dolor para aquellos que no han caminado con el Señor en esta vida, para aquellos que a pesar de sufrimientos, de llantos, no se volvieron al Señor, porque hay gente que aún en esta pandemia ha endurecido su corazón. Lastimosamente hay gente que ha abandonado la fe. Lastimosamente hay gente que ha comenzado a culparle a Dios: Señor, ya pues 1 año, y tienen sus argumentos, tienen sus razonamientos. Para aquellos que ni a pesar de dolor se volcaron, se volvieron al Señor, dice Lucas 13:28: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ojo, los que lleguemos a vivir los tiempos finales, seamos buenos o malos, sabremos que el Señor habrá venido, habrá llevado a su pueblo, pero también veremos a los que creyeron antes que nosotros, antes que vinieran estos tiempos. Verán a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, pero estaremos algunos excluidos porque no nos volvimos al Señor. Pese a la prueba, pese al dolor y aún pese a milagros, porque hay gente que aún viendo milagros no cree, recibiendo la misericordia, el amor de Dios, no sensibiliza su vida. Lastimosamente hay gente que solamente busca al Señor cuando necesita, cuando está pasando su peor crisis, pero una vez que está sano, una vez que viene la prosperidad, se aleja del Señor, se olvida, pues igual están sentenciados a seguir sufriendo en esta vida y en el más allá. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro este punto, este segundo punto que estoy mencionando, que solamente en la eternidad dejaremos de llorar. Pero en esta vida tendremos que aprender a convivir entre la alegría, la tristeza, entre la salud, la enfermedad, entre los tiempos buenos y aún los tiempos difíciles. Tendremos que saber convivir con los triunfos, con los fracasos, con las risas y con los llantos, pero sin perder nuestra relación con Dios. Número 3, Dios ve y conoce nuestras lágrimas.
Muy bien, si en esta vida vamos a estar expuestos, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pasar por valles de sombra, de muerte y tendremos que derramar lágrimas, entonces vayamos y conozcamos un poco más de qué es lo que Dios sabe o no sabe de esos momentos difíciles. Y esta es una lección que yo aprendí hace 16 años atrás, casi de manera exacta, ¿sí? Hace 16 años atrás estábamos con mi esposa pastoreando en la ciudad del Puyo y aprendí una lección que ha marcado mi vida mucho, y en este aspecto sobre todo de llorar, porque ahora claro, puedo llorar con las cebollas, puedo llorar por situaciones como esas, pero no son las mismas lágrimas que brotan de mí cuando pasamos momentos de pruebas, momentos de dificultad, momentos difíciles, sino que desde ahí, hace 16 años atrás, puedo decir que las lágrimas son de fe, nada más que de fe. No importa la situación, la causa, yo sé que el Señor está mirando fe aún en mis lágrimas. ¿Y cómo fue que aprendimos de esto? Pues estábamos pastoreando muy bien en la ciudad del Puyo y de pronto mi esposa se enfermó gravemente. Y de un momento a otro tuvimos que buscar ayuda en el hospital porque ella al principio comenzó a doblarse su espalda, pensábamos que era algo de su espalda, comenzó a doblarse, a querer postrarse y después cada vez como ya estar solamente acostada, no podía estar ni levantada, ¿sí? Poco a poco se fue encorvando hasta ponerse en el piso, pero luego ya no podía estar ni en el piso, tenía que levantarle y tenerle en el aire literalmente. Y ahí sentía ella un poco de relax, pero pobre de mí, imagínense, haciendo fuerza con estos pequeños músculos. Así que fue una situación muy, muy complicada que la voy a resumir porque quiero llegar al punto. Y cuando ella se enferma, le internamos en un hospital allá y en menos de 24 horas ella se convirtió solamente en lo que decimos acá entre una persona que solamente tiene piel, ¿sí? Era hueso y piel, nada más. Yo no sé qué pasó en ese momento, solamente veo su estado, hay ronchas por todo el cuerpo, los médicos están sin poder decirme la causa, solamente están diciendo ahorita tu esposa llegó a una sepsis, tiene una infección total, una alteración total en todo su organismo, nada está bien, el riñón no está bien, el hígado no está bien, la sangre no está bien, los ojos no está bien, la piel no está bien, el sistema respiratorio no está bien, tuvieron que ponerle aire, así que yo estoy mirando a mi esposa cómo se va su vida realmente. Y los médicos están asustados y buscando causas, de dónde vivimos, qué hemos comido, dónde estuvimos, si ingerimos algo, si tomamos algo, y todo hasta ese momento era normal, no existía una causa, pero estoy mirando a mi esposa deteriorada y con esas llagas increíbles, muy, muy grandes que iban creciendo en todo su cuerpo. Tuvieron que desvestirle, tuvieron que estarle aún brotando porque eso comenzó a explotar, ¿sí? A brotar líquidos. Entonces todo su cuerpo, y yo me acordaba de Job y decía, esto es como una lepra, ¿qué está pasando? Así que en cuestión de 2 días mi esposa se estaba muriendo frente de todos nosotros y delante de mis ojos. Así que yo llegué a la segunda noche que estaba en el hospital ahí, estaba muy, muy, muy golpeado, y el Señor me hizo acuerdo de un mensaje que yo había predicado el domingo anterior, nada más. El domingo anterior el Señor me llevó a Isaías 38 y leí y enseñé sobre la vida del rey Ezequías y el momento que Ezequías cae enfermo de muerte y cómo el Señor hace un milagro y le sana. Así que en esa noche yo estoy recordando y abro nuevamente mi Biblia y comienzo a leer, y mientras estoy leyendo otra vez Isaías 38, mi esposa logra abrir su boca porque ya no podía ni hablar, ¿sí? Ya solamente estaba, como les digo, muriendo en vida. Apenas se sentía su respiración con la mascarilla, con el tanque de oxígeno, y los síntomas vitales cada vez eran menores y menores. Pero yo estoy leyendo la Biblia y mi esposa logra hablar con mucho esfuerzo y dice, ¿quién es ese hombre que está en la puerta ahí? Y yo estoy pensando, obvio, yo estoy sentado junto a la puerta de entrada, ese hombre vestido de negro, ese hombre que me viene a ver. Y yo rápidamente miro a mi lado izquierdo y obvio no hay nadie. Entonces Dios me muestra que es la muerte quien ha venido por mi esposa. Entonces yo estoy leyendo Isaías 38 y mi esposa está hablando y ella está mirando y dice, David, dile que se vaya.
dile que se vaya. Entonces en el nombre del Señor yo comencé a orar, a reprender. Y me paré en la puerta y seguí con mi Biblia abierta, Isaías 38, y estaba justamente en los versículos más claves del relato. Y entonces sentí paz y me volví donde mi esposa con la Biblia y dije: tranquila, Dios te va a sanar. Sí, Dios te va a sanar, descansa, sé fuerte, sé valiente. Sí, pero dile que se vaya, que no venga, que no vuelva, ¿sí? Entonces dije: tranquilo, el Señor te va a sanar. Así que ella volvió a descansar y yo continué leyendo y salí de la habitación. Obvio, estaba con el corazón roto. Estábamos en nuestra primera experiencia pastoral, nuestros primeros años de casados, disfrutando de esta nueva etapa, pero mi esposa se está muriendo. Y el Señor me dice, me había llevado Isaías 38, pero también en esos días el Señor venía desafiándome en el corazón, porque yo comencé un poquito como que a negociar mi llamado. Señor, sí está bien servirte, pero no nos está yendo tan bien económicamente. Y el Señor comenzó a hacerme algunas preguntas días antes, como: ¿me seguirías aunque nunca tuvieses nada? ¿Me seguirías aunque no tuvieses casa? ¿Me seguirías aunque te enfermaras tú? Y una de las preguntas que en esos días había llegado a mi corazón es: ¿me seguirías aunque tu esposa muriera? Y yo recuerdo que a todas las preguntas dije: sí, claro, por supuesto, cuenta conmigo hasta el fin del mundo, ¿sí? No tienes por qué preguntarme, Señor, tú sabes mi corazón. Pero a la cuarta pregunta que estoy diciendo esta mañana, de que si le seguiría aún cuando mi esposa muriera, yo le dije con un poco de reserva, pero al fin como queriendo ser positivo, le dije: Señor, por supuesto, tú sabes que sí. Y entonces esa noche que vino la muerte a visitar en la habitación donde estaba mi esposa, pues el Señor me volvió a plantear el desafío: ¿me servirías? ¿Me seguirías? ¿Serías mi siervo? Y pues entre lágrimas y dolor, yo recuerdo que me senté en el piso afuera del hospital, solo mirando al cielo, y le dije con mucho dolor: sí, Señor, tú sabes que te seguiría, aunque me dolería, no sería algo que yo quisiera. Y comencé a llorar y a clamar al Señor, y entonces volví a la habitación con pocos ánimos, pero con una fe interna de que Dios iba a sanar, Dios iba a orar. Así que pasaron 2, 3, 4, 5 días, y así como vino el mal, porque nunca nos dieron un diagnóstico, tomaron todas las pruebas del caso, mandaron a Estados Unidos, nunca pudieron decirnos qué pasó. Pero así como vino eso, también se fue. Delante de mis ojos yo pude ver cómo mi esposa recuperaba la lucidez de su piel, cómo su cuerpo volvía a recobrar vida, cómo ella comenzaba ya a cambiar el semblante de su mirada, cómo los signos en las máquinas de control se podía mirar ya más normal. Así vino, pero también se fue. ¿Y qué dice Isaías 38? Porque usted va a decir: pastor, ¿qué es lo que bonita su historia? Pero por favor, llévenme a lo que Dios le enseñó. Y vamos a ir a Isaías capítulo 38, el versículo 1, y esta primera parte dice de la siguiente manera: por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad. Esta es la primera parte de este pasaje. Y cuando yo prediqué hace más de 16 años ya este sermón, y ahora que lo volví a leer también para compartirlo con ustedes, pues estoy impresionado y sigo con la misma impresión. ¿Qué haría uno si le llegan a la casa con una noticia así? Que debes preparar tus cosas porque vas a partir de esta vida, que ya es el tiempo de que arregles todo y de que prepares tu mente, tu alma, tu corazón, porque vas a morir. Por un lado, la misericordia de Dios siempre nos va a anticipar, y yo creo esto y he hablado con Dios. Dios siempre nos va a anticipar los tiempos antes de cuando vamos a fallecer. Y por testimonio de muchas personas, muchos buenos siervos del Señor, sabemos eso. El Señor anticipa tus días. No te dice de un minuto al otro, te dice días o semanas antes. Dios quiera tenga esa gracia contigo y conmigo. Pero y si no fuese así, uno debe estar listo para partir de esta vida. Uno debe estar con todas las cosas ordenadas, organizadas, con las cosas legales, inclusive bien claras, todo no con el ánimo de que uno ya se quiere ir,
pero uno debe estar listo. Entonces Isaías va donde el rey Ezequías y le da esta tremenda noticia. ¿Qué harías tú con una noticia así? ¿Cuál fuera tu reacción? Y lo que yo aprendí de Ezequías fue a saber reaccionar en tiempos críticos, en tiempos dolorosos, en tiempos malos, porque hasta ese momento reaccionaba como un muchacho, como cualquier persona que quiere hacer bien las cosas, pero que no tiene una madurez bíblica. Así que este pasaje me enseñó, y lo voy a leer a continuación, porque esta noticia llega en el mejor momento del rey Ezequías. Ezequías estaba haciendo bien las cosas. Comenzó a gobernar en Judá a los 25 años, y después de 13 años de hacer bien las cosas le llega esta noticia. Hoy uno diría, eso es injusto. Después de 13 años de invertir tu vida, de madrugar, de trasnochar, de esforzarte, de no tener feriados, de no tener días de descanso, porque a Ezequías le tocó trabajar muy duro. En 13 años él hace una reforma espiritual increíble, al punto que la Biblia dice que no hubo otro rey como Ezequías. Hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Así que 13 años después, como premio, toma tu jubilación, no solamente del trabajo, sino de esta vida. Prepárate porque vas a morir. ¿Y quién llega a darle el mensaje? Es Isaías. Un mensajero, a cualquiera le va a convencer que eso es real. Si llega Isaías, si llega un desconocido, si llega un muchacho, si llega un niño, pues uno diría, ¿será cierto o no? Pero llega nada más y nada menos que el profeta Isaías. Entonces, en el mejor momento de Ezequías, cuando estaba sirviendo al Señor, cuando había luchado 13 años, cambiando la cultura, cambiando la mentalidad del reino del sur, del reino de Judá, le llega esta noticia. Inclusive Ezequías estaba liderando el enfrentamiento de Judá contra el gigante pueblo asirio. El rey Sennacherib había estado ya amenazando, había hecho avanzar sus tropas y solamente estaba esperando el momento oportuno para ir contra Judá. Y Ezequías ora, consulta a Isaías y ora y dice, el Señor nos va a dar la victoria, y creen en la victoria y no salen a pelear, sino que se mantienen ahí en guardia dentro de la ciudad. ¿Y sabe qué pasó? Dios envió a su ángel, y en una noche el ángel mató a 185,000 asirios. En una noche el ángel de Jehová bajó con su espada y mató a 185,000 personas. Así que Ezequías tenía mucho para hablar de fe, mucho para hablar de obras, porque había invertido su vida en servirle al Señor aún a costa de su propia vida. Pero ahora le viene una enfermedad de muerte. ¿Cómo reaccionarías tú cuando haciendo lo bueno, lo correcto, te comienza a ir mal? Te comienzan a tratar mal, te comienzan a quitar apoyo, te comienzan a interpretar mal, te comienzan a criticar, te comienzan a armar trampas para que tú falles. Mire lo que dice Isaías 38, versículo 2. Cuando Ezequías oyó el mensaje, esta mala noticia, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Volvió su rostro a la pared y ¿qué dice? Oró al Señor. Yo conozco a gente que cuando les llega la mala noticia, se golpea, se jala los pelos, se bota al piso, patalea, bota cosas, reacciona como un niño. Y no estamos diciendo que una mala noticia sea un asunto menor, pero la reacción es clave. Mire lo que hace el rey Ezequías. Ora al Señor y dice lo siguiente. Esta es una oración que deberíamos estar aptos para decirlo, hermanos, ¿sí? Para decirle al Señor. Escuche, versículo 3. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Le dice a Dios, acuérdate que te he sido fiel, que te he servido y que siempre he hecho lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Uno cuando llora puede decir muchas cosas, puede pensar muchas cosas, pero otra cosa es decir al Señor estas palabras, son muy pesadas. Para que Ezequías le haya dicho al Señor, acuérdate que te he sido fiel, que te he servido, que he hecho lo que te agrada a ti, o era un tonto o era demasiado sincero, porque Dios no come cuentos. No le puede tratar de impresionar al Señor. Te he servido, te he hecho, he perdido todo por ganarte a ti, pero Dios,
conoce nuestros caminos. Así que de nuestras palabras, a que Dios se convenza, se crea eso, pues la diferencia es un abismo gigante. Porque tú puedes decirle al Señor, mira, es que yo era justo, pero Dios puede revelarte si eso es cierto o no. Pero en el caso de Ezequías resulta que todo es cierto. Él tenía de qué decirlo al Señor en ese momento, aún con lágrimas, que sí, no había fallado, no había hecho lo malo, no estaba sufriendo porque pecó, porque robó, porque mal administró, porque le hizo mal a alguien. Simplemente en la soberanía de Dios estaba viniendo este momento de un cambio. Y dice la Escritura que lloró amargamente. No estamos hablando de un llanto de unos minutos, sino realmente de una tristeza muy, muy profunda. Y es que Ezequías no perdió el control a pesar de la noticia. Su reacción es una reacción muy espiritual. Hay gente que piensa que no deberíamos llorar. Ese es un gran mito y es un gran problema. El evangelio implica lágrimas, pero la cuestión es saber llorar y saber reaccionar en momentos críticos. Entonces Ezequías llora como ser humano, pero también ora como hijo de Dios. La clave que voy comprendiendo y que tú debes ir conociendo esta mañana es que cuando vengan las pruebas, las dificultades, primero tendrás que orar al Señor. Y si en la oración tú puedes decir como Ezequías, Señor, acuérdate por misericordia que sí te he servido, hazlo. Pero y si no, solamente di, Señor, ayúdame, pero llora al Señor, clama al Señor, derrama tu espíritu, tu ser delante del Señor. Y el versículo que sigue, el versículo 4, nos deja ver la respuesta, la reacción de Dios después que Ezequías ha llorado, que está orando. Versículo 4, luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor: regresa a donde está Ezequías y dile, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. El mensaje entonces que ahora Isaías lleva al rey Ezequías es otro: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y hace 16 años atrás, cuando prediqué este sermón por primera vez, o este pasaje, porque no es el mismo sermón, este pasaje lo usé por primera vez, y cuando estaba en la habitación del hospital junto a mi esposa, estas frases calaron en mi corazón: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He visto tus lágrimas. Para el Señor son importantes nuestras lágrimas. Él las conoce. Quizás tu familia no te entiende, ni tus líderes espirituales te comprenden, pero Dios sí conoce aún cada una de tus lágrimas. Y hace 16 años que yo prediqué, no tenía la información que hoy le voy a compartir a usted en esta parte, porque yo sé que Dios conoce mis lágrimas, pero no magnificaba o no comprendía cuánto pueden decir nuestras lágrimas de nosotros. Así que estuve investigando estos días, me metí bastante por ahí para encontrar algo que pueda usar en este sermón, y me sorprendí con lo que encontré. La ciencia ha avanzado tanto en el estudio de las lágrimas que ya se conoce bien cómo y por qué y para qué existen las lágrimas y cómo funcionan. Básicamente hay dos razones de por qué los seres humanos lloramos. La una, por reacciones, necesidades fisiológicas propias de nuestro ser. Por ejemplo, cuando nos entra alguna basurita, lloramos. O sí, nuestro ojo comienza a lacrimear, ¿no es cierto? Le ha pasado a usted, y comenzamos a tratar de luchar y sacar esa basurita, esa mota que ha entrado en nuestro ojo. También lloramos por reacciones como la que yo mencioné al inicio, por la cebolla, por picar cebolla colorada, y uno termina ahí lavando sus ojos, y no son lágrimas de tristeza, simplemente es que es la reacción natural de nuestros ojos. Pero el otro propósito, el por cual existen las lágrimas, son por razones emocionales, razones del alma, razones que aún no están muy conocidas, pero que se ha avanzado mucho, porque se ha descubierto que las lágrimas superficialmente pueden parecer las mismas, pero en su composición química son diferentes. Las lágrimas fisiológicas tienen una estructura molecular diferente a las lágrimas emocionales, o a las que vienen producto de algún sentimiento, de algún estado de ánimo doloroso.
La composición química también es diferente entre las lágrimas naturales, las que necesita el cuerpo producir esas lágrimas, o como las lágrimas emocionales. De hecho, hoy en día se ha avanzado más todavía en esta parte y se puede identificar la estructura molecular de una lágrima de una persona que ha llorado por tristeza, por miedo, por dolor, por impotencia. Entonces, cuando estudié estos días esta parte, me quedé sorprendido y dije, wow, con razón el Señor le mandó a decir a Isaías que Dios había visto sus lágrimas. Es decir, para nosotros del año 2021, nos es más fácil entender esta parte que para una persona en el tiempo de Ezequías, 7 siglos antes de Cristo. Claro, Dios ve mis lágrimas, pero Dios, ¿qué ve en tus lágrimas? Si los científicos ahora pueden ir vislumbrando una estructura molecular de una lágrima de acuerdo a la causa y pueden ir asociando, esta persona lloró por tristeza, esta persona por alegría, esta persona por dolor, esta persona por angustia. Imagínense cuál es el poder de Dios, que Él puede mirar en nuestras lágrimas una estructura que le dice cuál es la causa. Porque a Dios no le impresiona las lágrimas de cocodrilo. A Dios no le impresiona esas lágrimas falsas que a veces podemos hacer pretendiendo convencerle a Dios, pretendiendo obtener su perdón, cuando en el fondo sabemos que solo estamos llorando por un momento, solo para que mi esposa me perdone, solo para que mis hijos me den una oportunidad, solo para que me vean bien en la iglesia de que soy espiritual. Nuestras lágrimas tienen una composición, una estructura que Dios sí la conoce muy, muy, muy bien. Así que, ¿qué es lo que Dios está mirando en tus lágrimas? Dice el Salmo 56, versículo 8: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. El salmista nos anticipa que Dios está tomando en cuenta nuestras lágrimas, guardándolas, registrándolas en un libro. Si ahora los científicos pueden descubrir esto que acabo de mencionar de la estructura, la composición, ¿cuánto más Dios no tendrá el registro de nuestras lágrimas? Así que para el Señor nuestras lágrimas son importantes y pueden decir más de lo que nosotros pensamos, aún pueden decir más de lo que nosotros podríamos descubrir mediante la ciencia. Por eso esta mañana yo he traído este mensaje, Lágrimas de Fe, porque quiero desafiarte, hermano, que cuando tengas que llorar, llores por fe y llores con fe. Como les dije, yo aprendí esto hace 16 años, precisamente viendo a mi esposa luchar entre la vida y la muerte. En un momento crítico de nuestro ministerio, sin dinero, sin beneficios, sin nada, inexpertos todavía, y decidí que nunca más lloraría por cualquier causa, sino solamente por cosas de fe. Y si tengo que llorar por algo, lloraría con fe, por fe y para fe. Y han pasado 16 años y puedo estar tranquilo y puedo mirar atrás y saber que cada vez que tuve que llorar fue con fe, por fe y para fe. Nunca más volví a llorar por desesperación, porque yo recuerdo cuando estaba, por ejemplo, enamorado, ¿sí? Y nos peleábamos con Lucy, pues yo era el más sensible de los dos. Ella era capaz de decir, bueno, se terminó todo. Y yo decía, no me dejes, no encontrarás a alguien mejor que yo, dame una nueva oportunidad. Y ella podía decir, el lunes hablamos, y recién era martes. Entonces ella podía ser muy así, fría, voy a decirlo, pero sabemos que no es una frialdad. Pero yo me iba a mi casa y lloraba y ponía música romántica, y para ese tiempo al menos las emisoras, no sé ahora cómo son, como que en las noches nos ponían la música más sensible y yo era un mar de lágrimas. Así que lloraba por muchas cosas. Pero a partir de esa experiencia de vida con mi esposa, yo aprendí esa lección. Las lágrimas siempre serán de fe. Aun cuando vengan por enfermedad, serán lágrimas para sanidad. Aun cuando sea por escasez, serán lágrimas de confianza, de respaldo que voy a encontrar en el Señor. Y así que hemos venido en 16 años experimentando muchas cosas, pero cada lágrima hemos luchado
y hemos trabajado internamente para que cada lágrima, donde Dios la esté registrando, donde Dios la esté acumulando, Él pueda ver una estructura de fe. ¿Y sabes qué? Cuando las lágrimas son de fe, hay muchas probabilidades de que Dios obre lo que en ese momento para nosotros es imposible. Mi esposa fue salvada de la muerte. Años después, mis 2 hijos, que enfrentaron la muerte desde el vientre de su madre, también pasaron luchando en el vientre, en el nombre del Señor, con la ayuda de Dios, mientras su papá estaba llorando fuera o su mamá estaba en la cama del hospital ahí clamando al Señor. Dios les dio la vida, y podría decirte muchos otros casos, pero quiero mencionar a personajes bíblicos, porque esto yo me lo puse a estudiar después en toda la Biblia, porque dije, a ver, si es natural llorar, a ver, ¿cómo es que lloraron fulanos? Quiero saber. Así que me pasé, yo recuerdo igual investigando. Algunos que me siguen ya se habrán dado cuenta que he estudiado mucho, porque hay temas que me parecen muy fundamentales y los he revisado. Y entonces comencé a ver, y todos los que lloraron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aprendieron a llorar por fe. En algún momento lloraron por debilidad, lloraron por ser frágiles, lloraron por ignorancia, lloraron por razones humanas, pero aprendieron a llorar por fe. Y por ejemplo, te presento a Ana, la madre de Samuel. Ella lloraba y lloraba porque no podía tener hijos, y lloraba en el templo. Y a pesar de que Penina, la otra mujer de su esposo Elcana, se hacía burla de su estado, y aún nadie, ni el esposo, comprendía su dolor, Dios un día decidió responder su fe, que la encontró en sus lágrimas. Y así fue como Ana recibió la bendición de ser madre, aun cuando fue estéril. Pero ¿por qué lloraba Ana? ¿Solamente por tener un hijo para complacerse como madre, de tener la dicha y el don de ser madre? No, mucho más que eso. Sus lágrimas era porque quería tener un hijo que le sirva al Señor. Cuando tú lloras para la gloria de Dios y Dios te prueba, como le probó a Ana, no sabemos cuántos años, pero varios años, dice la palabra, que Ana llevaba la misma oración, el mismo dolor, pero la misma fe. Un día el Señor respondió a su fe y le dio un hijo. Pero Ana no estaba llorando para cubrir un vacío en su vida de que no he tenido un hijo, no sé lo que es tener un bebé, no sé lo que es amamantar. Claro, eso duele, obviamente, pero voy al punto de que Ana tenía un motivo mayor para querer ser madre: tener un hijo para que le sirva al Señor el resto de su vida. Y así fue como Samuel sirvió al Señor toda su vida. Entonces, si tus lágrimas van a ser por una causa natural, una causa real, una causa humana, que Dios vea fe en tu dolor, que aun cuando estés postrado en el piso, tú puedas clamar y decir: Señor, tú eres mi ayudador, tú me vas a levantar. Y tomas la palabra y dices: Señor, yo no puedo más, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No entiendo nada de lo que está pasando, es injusto, no merezco. Es que no veas tu situación. Mira la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor, y dilo aún llorando. Santiago dice que pedimos y pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, porque queremos gastarnos en nuestros deleites. Yo creo en las lágrimas de fe porque lo he vivido, no como un chantaje, no como una manera de alcanzar algo del Señor, sino como una relación genuina con Dios. Muchas veces me he equivocado, muchas veces he fallado y he tenido que llorar, y el Señor ha probado mi corazón y Él ha visto mi corazón y sabe que estamos buscando su gloria. Lo mismo ha pasado también, por ejemplo, en el caso de Jesús. Los evangelios nos muestran que al menos lloró 3 veces, y en las 3 ocasiones Él derramó lágrimas reales, con causas justificadas. La primera vez que mencionan los evangelios que Jesús lloró fue cuando murió su amigo Lázaro, y se entristeció por la situación de Lázaro. También lloró cuando entraba a Jerusalén, al darse cuenta que Jerusalén no le esperaba. Y también lloró cuando estaba en el huerto de los olivos, esperando su hora, esperando el cumplimiento de todas las profecías y de todo lo que él iba a tener que sufrir en carne propia. De las 3 ocasiones que los evangelios nos muestran a Jesús llorando, en todas hay fe. En ninguna el centro de sus lágrimas es él como persona, sino Dios como el autor de lo que puede y de lo que está pasando. Así que, ¿qué ve Dios cuando tú lloras? ¿Qué
estructura, qué composición espiritual Dios puede mirar cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás derramando lágrimas. Hay veces que no podemos más, pero nuestras lágrimas le dirán eso al Señor, y el Señor renovará nuestras fuerzas y nos dará nuevas fuerzas. Recuerda que los que con lágrimas sembraron, con regocijo volverán. Y en este tiempo nos ha tocado sembrar mucho con fe. ¿Cuánto estás sembrando con lágrimas? Si todo lo que tú estás viviendo ahora lo siembras en fe con lágrimas, con regocijo vas a cosechar algún momento. Y quizás nosotros no alcancemos a cosechar todo lo que ahora estamos sembrando, pero el Señor será fiel y aún nuestros hijos serán bendecidos. Ellos cosecharán, ellos verán el fruto de la fe de sus padres, de su madre. Así que no toda lágrima, no todo llanto es en vano. Si tú lloras con fe en el Señor moverá su mano poderosa para rescatarte. Y si es necesario hacer un milagro, lo hará, como lo ha hecho en estos tiempos, levantando a muchos de ustedes, a muchas personas de la cama de un hospital. Ya cuando fuiste diagnosticado y fuiste también, quizás ya se le dio el anuncio a tu familia de que se preparen, Dios te levantó, Dios te ha protegido, porque así de grande y poderoso es nuestro Señor. Pero tiene que haber gente con fe, que aun cuando llore, tenga fe, que aun cuando brote de sus ojos lágrimas, sean lágrimas de confianza en el Señor. Dios puede hacer mucho más de lo que tú imaginas, a pesar de que hoy no puedas sonreír, a pesar de que hoy no tengas el ánimo, a pesar de que hoy no tengas el dinero, a pesar de que hoy no tengas un trabajo, a pesar de que hoy te veas a ti mismo frustrado porque no has conseguido, tienes 20, 30, 40 años y no has logrado desarrollarte. Pero si tus lágrimas son genuinas de fe en el Señor y no centradas en tus limitaciones, sino en el poder de Dios, vendrán mejores tiempos. Así que llora y llora con el Señor. Vamos a pasar al siguiente tiempo de alabanza y darle la gloria y la honra a nuestro Señor, a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Queremos poner nuestras vidas delante de ti, Señor. Queremos ser aquellos que cantamos con el coro de ángeles celestiales, Señor, en tu presencia por la eternidad, Señor, y saber que mi vida es para adorarte, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y gritando miré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar
sombra ni me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos la gloria, Señor. Te damos la honra. Digno eres tú, Señor. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. A ti te sea la honra, Señor. A ti el poder y el imperio, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Agradecemos a nuestro Padre por ser tan fiel, por regalarnos este servicio, por haberles podido ver, por estar juntos delante de su presencia. Que Él les bendiga, que Él les guarde, que tengan una semana muy especial con la presencia del Señor. Seguiremos orando por cada uno de ustedes. Seguiremos orando por sus familias y confiando que el Señor nos va a seguir sosteniendo. Hasta pronto. Que Dios les bendiga, mis hermanos.